Bueno, doctor, sí te escucho. Se escucha, doctor. Ya, bueno, hoy cambiamos un poco de tema, porque ante la imposibilidad en el hospital militar de hacer la reunión clínica, entonces opté por esta clase que de hecho nos falta en el tiempo que nos queda. Nos falta todo y entonces vamos a aprovechar para desarrollar lo mínimo en el caso de trauma. Y entonces estaríamos con la actividad de hoy completando lo que mínimamente está establecido en el programa. Y entonces vamos a desarrollar la clase que sigue en el programa, que se refiere a trauma cráneoencefálico. Entonces nos quedaría las dos clases siguientes para completar lo que corresponde a la unidad didáctica de traumatismo. Ya, entonces, todavía creo que no está el doctor Noguera. Le llamé ayer a Elena porque no me anda haciendo más caso Juan. No sé, no. Tengo que aclarar después si no estamos peleados, que de repente le llegó algún chisme que no tiene que dirigirme la palabra estos días. Entonces, pero eso voy a aclarar después de terminar la clase. Le llamé a Elena y le pedí que avisara para esta actividad del día de hoy, desde luego dentro de nuestra hora, vamos a decir, establecida para la asignatura. Y le dije que me asesoraron cómo tomar la foto de los presentes con carita a la vista y sin carita a la vista, porque según mi centro de inteligencia de la cátedra, eso que no hablan había sido que no están. Y no es bueno eso, ¿verdad? No es bueno acreditarle a alguien la asistencia si es que no está, ¿verdad? Entonces, eso le dije también a Elena en el día de ayer. De modo que cambiamos esta actividad, pero también es una necesidad por lo menos desarrollar lo mínimo. Ustedes saben que a principios de año justamente fue motivo de discusión, porque a veces hay situaciones que no podemos evitar, en fin, que obligatoriamente a veces suspendemos, o alguna situación muy particular que no fueron muchos este año, vamos a decir. Bien, ¿cómo siguen la práctica con sus instructores? O hay un acuerdo mutuo luego de no delatarse, si es que hay algo, porque también existe eso. Yo por lo menos cuando falto le digo a mi grupo, no cuenten que para nada a nadie. Sí, no sé si hacen lo mismo los otros instructores. ¿Cómo Ya están? empezamos a rotar, ¿verdad, doctor? La próxima semana. ¿Perdón? Ya empezamos a rotar la próxima semana. Sí, hay que cambiar porque... Doctor, y acá, por ejemplo, en Sajonia estamos sin corriente eléctrica y algunos tienen el internet inestable, así es que no van a poder prender su cámara. Entonces, te aviso desde ya. No, y vamos a individualizarle a esos que están con tormenta y sin internet. Entonces, porque no podemos colarle a los que no pueden, a los que habitualmente luego no prenden en pleno sol y en plena lluvia, con mucho más razón. Entonces, vamos a reportar nomás eso. Pero ya va a entrar enseguida mi referente en este tema, entonces no se preocupen de eso. Vamos a verificar. No le vamos a perjudicar de ninguna manera a los que asisten. Eso nunca, al contrario, le abonamos un chiquitito. No, acá nadie tiene el espíritu de perseguirle a los que cumplen, ¿no? Sí, a los que tienen inconvenientes. No hay problema de eso. Pero no podemos ayornarnos a la otra fila, pues. Ustedes saben a quiénes me refiero, ¿verdad? Y entonces, no, pero de ninguna manera le vamos a perjudicar a los que asisten y tenga así un inconveniente de esa característica, ¿verdad? Bien, ¿por qué no paso la lista? Ya que creo que ya estamos todos, lo que estamos. Yo no sé cómo hacen ustedes
en la presencial, porque me suelo fijar, yo me remito a la confianza de los que me reportan en la clase de los viernes. Demasiado, mucho encuentro yo en la fila, en la lista siempre, y un puñito lo que estamos en el auditorio. Eso es lo que nunca pude explicar. Pero a lo mejor es una cuestión que no, mi percepción nomás lo que parece puñito. Bien, voy a tomar la lista entonces mientras que se conecta el doctor Noguera. María Eugenia. Presente, doctor. Camila. Presente, doctor. Junior. Presente, doctor. Pamela. Presente, doctor. Micaela. Presente, doctor. Giovanna Busolaro. Presente, doctor. Elena. Presente. Sí, ya te he visto. María José debe estar cerca. María José. Presente, doctor. No, y esto van, ¿cómo se me decía? Meses, no, para no decir diplococo. Juan Francisco. Ni en la clase no me quiere hablar. Está Juan Francisco. Emily. Tampoco. Rafael da Silva. Presente, doctor. Oscar David. Sí. Llueve, no hay caso de traerle a Oscar David. Fabricio. Presente, doutor. Kevin. Presente. Karen. Presente, doctor. María Celeste. Por San Pedro. Andrea. Doctor, presente. Celeste. Andrea, presente también, Ya, doctor. ya puse yo acá rojo, ¿no? Celeste ¿Y ausente. podés cambiar? Y voy a intentar, así me permite el sistema. Andrea. Bueno. Presente, acá estoy. Dalva. Presente, doctor. María Victoria. Está Vicky. Erika. Presente, doctor. Guillermo. Presente, doctor. María Cecilia. Presente. Dayana Belén. Presente, doctor. Rafael Laranjeira. Presente, doctor. Juan José. Presente, doctor. Ana Elisa. Presente, doctor. Juan Manuel. Presente, doctor. Jorge Jesús. Presente, doctor. Vos estás con tormenta porque te andás con cámara apagada también, Jorge. Estás medio No, escondido. doctor. Ah, entonces me estoy equivocando. Presente entonces, Jorge. Víctor. Presente, doctor. Jenny Luján. Presente, doctor. Matthews. Presente, doctor. María Eugenia Rivarola. No podía fallar, sí. La tercera vez que llamo María. Segunda vez sí que ausente. Nelia. Presente, doctor. Néstor Fabián. Presente, doctor. César Sánchez. Presente, doctor. Está César, ¿eh? Alexis. Presente, doctor. María José Valiente. Presente. Rafael Yasunaga. Presente, doctor. Giovanna. Araceli. Araceli no vino. Araceli, grupo, doctor, que su internet está muy lento. Y Y está sí, en el grupo. la compañera Emily también está con problemas de conexión.
Emily, que suele ser muy puntual. Por eso nomás, doctor. No conecta ahora. Ya. Vamos a Parece esperarle. que también avisó, profe. Sí. ¿Quién? Araceli Saracho también está con problemas de conexión, profe. ¿Quién? Araceli Saracho. Ahora comentó. Araceli. Araceli suele ser muy puntual también. Entonces, no importa. Vamos a guardarle al final de la clase otra vez. Si es que no hay problema. Le ponemos presente. Bien. Espérame que voy a ver si no tiene el mismo problema nuestro expositor principal. Como no le puedo retar al doctor Noguera, pues entonces alguna manera elegante de decirle, te esperamos, le pongo, ¿verdad? O sea, está bien, pero si fuesen ustedes, por supuesto, iba a ser más imperativo. Bien, aprovechando, como no hay tiempo nunca para hablar, entonces mientras que entra el doctor Noguera, va mi recomendación, por supuesto, una recomendación como docente, que rindan todos en diciembre. Y no entren en este tema de repechaje, de onda César, yo le llamo, porque César es el que siempre está con esa cosa de recuperatorio, re-recuperatorio, última oportunidad, repechaje, no sé qué cosa. Eso no hay que andar en eso. Ustedes están en el quinto y tienen que concluir si es que se preparan bien para el cuarto parcial. ¿Qué problema pueden tener? Ya tienen hecho el cuarto parcial, el tercero está fresco y van a repasar los dos primeros nomás ya. Y los primeros son como relacionados básicos. De modo que no hay ningún inconveniente para que rindan todos en diciembre. ¿De acuerdo, Pajen? Y entonces esa es mi recomendación. Les conviene porque todos los que entraron con repechaje en company tuvieron problemas porque son más dificultosos. Sí, sí. Yo no sabía que se podía. Miren un poco la cara si ustedes le ven a Diana. Su onda conejo. Entonces, no sabía que eso se puede hacer. Se podía hacer. De modo que esa es mi recomendación para ustedes. ¿De acuerdo, Pajen? Hagamos un trato. Doctor, yo no sabía que me estaban viendo, pensé que tenía que darle a aceptar. No, Pero lo siento. no te preocupes porque muy festejado tu nueva versión. Estaba un programa, El Conejo, no sé si hasta ahora sigue. Y a lo mejor por ahí viene la onda. Bien, entonces, esa es mi recomendación, gente. Es una recomendación de amigo. Acá me dice el doctor Noguera, ahora. Ok. Entonces, y el examen final, ustedes saben que es práctico. Lo que les voy recomendando, no me hacen caso nomás, es que vayan al hospital ustedes a ver los casos y revisen su ficha clínica. ¿Me entienden? Ingresa por diverticulitis aguda el paciente y verifiquen un poco qué estudio le pidieron y vean los resultados. ¿Me entienden, gente? Para nuestra asignatura, ese es útil. Yo procuro con mi grupo de traer la ficha clínica y le pregunto qué estudio le va a pedir y verificamos a medida que vamos avanzando. Eso le pedí también a los instructores
como nosotros estamos en metodología diagnóstica y terapéutica, y lean la técnica de los operados. ¿De acuerdo, gente? Eso es una manera de avanzar. En mi tiempo, nosotros nos íbamos a leer toditos los casos clínicos que se tenían, y eso ayuda muchísimo para poder ir fijando lo que en teoría tenemos, y se solicita a los pacientes, no sé, un caso de colon, una colectomía total que se había realizado por hemorragia digestiva baja grave. Entonces, revisen qué estudio le pidieron previamente, todo ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo eso, porque ustedes ya están en condiciones, y revisen la técnica quirúrgica que le hicieron y cómo queda su tránsito intestinal si le hicieron la colectomía total, por ejemplo, ¿verdad? Y está ahí en la ficha clínica. Es decir, es una manera de practicar para nuestra asignatura. ¿De acuerdo, paciente? Es útil eso, porque el tiempo que tiene uno con el instructor se enfoca a algún caso clínico. Yo por lo menos veo pacientes y sobre eso conversamos, ¿verdad? Cuando vamos a las prácticas. En el caso de trauma, lastimosamente, en el hospital militar hay muy pocos casos de trauma, y entonces vamos por eso hipertrofiar estas actividades que tenemos, actividades de orientación teórica, que yo me di cuenta la vez pasada por la última clase que tuvimos, no atienden la gente. Porque yo, igualito que ustedes, yo anoto acá. Empieza el doctor Noguera y yo registro la idea a fuerza. Fíjate que él tiene un estilo americano de citar nomás como dando por sabido a qué se refiere. Sí, peligros latentes. Cuando empieza a chequear la historia. Peligro latente está evaluando circulación. Y entonces ya no conceptualiza qué significa esa placa amarilla de peligro latente dentro de la historia clínica cuando abordamos la letra C, el ítem C. ¿De acuerdo? Ya deja como para que se entienda. Por eso yo hice la revisión de pasada y fue muy poco lo que se pudo, lo que se pudo recabar. O sea, parecía que no quedó casi nada por la respuesta de ustedes. Doctor, ahí ya Sí. ingresó el doctor Noguera. Sí, sí. Doctor Noguera. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, buen día. Aquí estoy plagueándome un poquito, aprovechando tu entrada. Pero plagueos académicos nomás, no plagueo de mal humor. De modo que, gracias por acceder, y le estaba comentando acá al auditorio que mediante esta, vamos a decir, desaveniencia para nuestra actividad rutinaria, vamos a poder completar lo que teníamos programado básicamente para trauma, porque nos quedaría 2 clases más y justo ahí calza lo mínimo que teníamos previsto para la unidad didáctica de trauma, ¿verdad? Bien, te agradecemos, doctor Noguera, y desde este momento todo tuyo. Te das cuenta, estamos increíblemente más o menos como con 10 estudiantes con cámara prendida, porque el resto ya se tomó la lista y ya pueden, había sido que no hay que tomar también al principio. No me diste esa recomendación, doctor Noguera. Había sido que hay que pedir cámara prendida y al final, porque me encontraron ya a la vuelta atrás. Le dije, señores, acá de los cámaras apagadas nadie va a tener presente. Prendieron todito. Tomo la lista y se ennegreció mi pantalla. No sé también si es por mi computadora vieja, nomás ya lo que ocurre esto, ¿verdad? Gracias, doctor Noguera, nuevamente, y te escuchamos atentamente. Yo también registro todas tus ideas, fuerzas que desarrollas dentro de la clase. Gracias. Gracias, profe, y buenos días para todos los compañeros. Y entonces hoy vamos a seguir la clase pasada fue
la parte inicial, ¿verdad? Atención inicial de un politraumatizado. ¿Se acuerdan ustedes que había la parte de se dividía por el abecedario la A, la B, la C y la D, y la E también. Hoy vamos a continuar con la A, o sea que vía aérea. Es una clase de aproximadamente 25 minutos. Vamos a hacer la presentación de casos. Nosotros voy a pasar yo rápido la parte de la generalidad y vamos a ir directo al tratamiento, lo que tenemos que hacer en caso en la A. Voy a compartir la pantalla. Manejo de la vía aérea y la ventilación. Acá tenemos la A y la B automáticamente ya en este ano. Acá dice, tenemos un escenario, dice cuál es su primera prioridad. Un motociclista de 34 años de edad perdió el control y chocó contra una valla. Dice, evidente, trauma facial, la que vimos. Está sin casco, huele a alcohol, está excitado en la escena, ahora ya no habla. Osimetría de pulso 85. ¿Cuál va a ser el objetivo de en la vía aérea? Identificar el entorno clínico en el actual. Es más probable que se produzca compromiso de la vía aérea. Ustedes saben que la vía aérea empieza de la boca, laringe, faringe, tráquea, y después están los bronquios y los pulmones. Y después tenemos la parte de los pulmones, ya entra en ventilación. Tenemos que reconocer los signos y síntomas de obstrucción de las vías aéreas, describir las técnicas para establecer y mantener una vía aérea permeable y discutir la importancia de una adecuada oxigenación y ventilación en todas las fases del manejo de las vías aéreas. Evaluación de la vía aérea. ¿Cómo puedo yo saber si la vía aérea es adecuada? Voy a ver si está alerta y orientado, si habla normalmente, no hay evidencia de lesiones en la cabeza o en el cuello. Y hay que hacer la evaluación y reevaluación de algún deterioro. Yo veo un deterioro y tengo que empezar ahora desde el principio a buscar dónde está el problema realmente. Signos y síntomas de compromiso de la vía aérea. Alta sospecha, yo tengo que pensar si hay una lesión de la vía aérea. Cambio en la voz o dolor laríngeo. Si hay una respiración ruidosa, hay ronquido, estridor, digna o agitación. Yo tengo que buscar estos que me haga sospechar que hay una lesión de vía aérea. Signos y síntomas de compromiso de vía aérea también puede ser la taquinea, patrón respiratorio anormal o baja saturación de oxígeno, que suele ser tardío. No suele ser de una medida inmediato, y cuando hay ya suele ser tardío. ¿Cuándo intervenir sobre la vía aérea? Dice, incapacidad para proteger la vía aérea. Como vimos esa cara ahí, por ejemplo, tenemos que intervenir directamente la vía aérea, porque yo sé que ya es difícil entonces tengo que asegurar la vía aérea. En ese hay que incapacidad para proteger la vía aérea. Y compromiso inminente de la vía aérea. Necesidad de ventilación. Acá tenemos una obstrucción. Vemos acá cómo está respirando y hay la necesidad. Este paciente está pidiendo que se le haga una vía permeable, ¿verdad? Evidentemente hay una obstrucción de la vía aérea, entonces necesita. Tengo que yo intervenir rápidamente y colocarle un tubo, que se observa acá en la diapositiva que está al lado. ¿Cómo puedo manejar la vía aérea de un paciente traumatizado? Tengo que darle un aporte de oxígeno suplementario, las maniobras básicas que ya habíamos hablado el año pasado, que era levantar el mentón y tratar de empujar el maxilar inferior hacia atrás. Esa es la maniobra básica que hemos repasado otra vez. Dispositivo básico,
vía aérea definitiva, que ya de la intubación, tubo endotraqueal y vía aérea difícil, que puede ser inesperada o puede ser predictiva. Acá hay un examen, un examen similar que se suele hacer, que hace mucho los anestesiólogos, que se llama Malapanti. Entonces yo le pido al paciente que abre la boca. Si yo veo bien la úvula, por ejemplo, el 100% se ve la úvula y se identifica que ese tiene una clasificación de Malapanti, que no viene el caso, pero quiero contar nomás para que usted sepa. Con ese yo puedo ver si es una vía aérea relativamente fácil, y si yo no veo la mitad de la úvula, o sea, la campanilla, como se dice, que sí que es una vía aérea difícil. Probablemente yo no voy a poder intubarle en la urgencia, o voy a necesitar unos aparatos especiales que se llama la videolaringoscopía para intubar a ese paciente. Entonces tengo que llegar a prever todos esos detalles. Acá, mira, está intubando a este paciente. Acá tenemos el laringoscopio. Acá tenemos el endotraqueal y una guía, una guía le llama una guía que suele ser un tipo alambre o de aluminio, que suele ser maleable. Y le sostiene, un ayudante le sostiene la columna para que no se movile la columna cervical. Y por eso dice peligro latente, proteger la columna cervical durante la intubación. Esta es la maniobra básica. Ve usted levantar el mentón. ¿Para qué? Para alinear acá el paso de las vías aéreas. Porque acá la lengua acá se cae y obstruye la vía aérea. Por eso se hace esta maniobra. Esta maniobra para me hago mi mouse, no sé qué. Acá, mira, se ve acá la vía aérea, y esta es la maniobra de levantar el mentón. Vamos a ir viendo, y esta es la otra maniobra de desplazamiento de la mandíbula hacia arriba. Esta es la otra maniobra también para alinear. Este se llama maniobra básica, que se suele hacer en la urgencia cuando el paciente ya está somnoliento, el paciente está dormido, o el paciente está ya con paro respiratorio con dificultad respiratoria. A veces con esa maniobra básica nosotros ya podemos solucionar. Los dispositivos básicos que acá incluyen la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea. ¿Por qué le llama orofaringea este? Porque se coloca por la boca. Los pacientes que pueden tolerar una vía aérea oral generalmente tienen necesidad de intubación, y la cánula nasofaringea, o sea que por la nariz se coloca, también a menudo es bien tolerada, también se puede colocar, ¿verdad? O sea que orofaringea y nasofaringea son la forma de intubarle a un paciente. ¿Cómo se puede predecir una vía aérea potencialmente difícil? Cuando hay traumatismo o deformidad maxilofacial. Por la apertura vocal, así si no puede abrir la boca, todo eso incluye mucho. Yo tengo que probar ese. Un mentón prominente también de acuerdo a la anatomía, cuello corto y grueso, retroceso de la mandíbula y dientes superiores muy protuberantes. Ojo con esto, porque estos nos pueden ayudar muchísimo, así como te dije yo, abrir la boca. En este se ven los cuellos cortos y gruesos. Se hace el examen de Malapanti que le conté hace rato. Entonces, trauma y o deformidad maxilofacial, apertura de la boca, que es el Malapanti. Anatomía, tenemos que ver si tiene un mentón prominente, se llama cuello corto, el retroceso de la mandíbula, que se suele llevar el prognatismo también, y los dientes superiores muy protuberantes. Mirando esta diapositiva, quiero preguntarle a ustedes si le parece a usted que este va a ser un paciente difícil de manejar. A ver, Juan Manuel Ortiz, ¿qué tal? Y así como usted está diciendo los indicadores, doctor, parecería ser que va a ser relativamente difícil porque tiene el mentón prominente y el cuello no se ve, o sea, se ve
corto y grueso. Al menos lo que podemos observar directamente. Y después al pedirle que, o al abrir la boca, entonces podríamos ver la úvula y ver los dientes superiores para poder terminar la descripción. Listo, Juan. Quiero escucharle un poco a Jorge Peralta. ¿Qué te parece a vos, Jorge, mirando? ¿Va a ser difícil o va a ser fácil de intubar? Para mí que no va a ser tan difícil en cuanto a los otros parámetros, porque no tiene trauma en la apertura vocal. Lo que hay que revisar si, como dijo el compañero, para abrir y ver si se puede observar la úvula y demás. Pero al no tener trauma o deformidad maxilofacial, creo que va a ser mejor y tener un mejor pronóstico que otros. Y por la anatomía, Camila, ¿qué te parece a vos, Camila Benítez? Por la anatomía y mirando el cuello, el mentón. Y a mí me parece que el cuello no es tan corto, que no va a ser difícil de manejar. Y el mentón también. Sí, está bien, me parece bien. ¿Y Giovanna Busolaro qué dice? Para mí está todo normal. Su mentón no me parece que es prominente y su cuello tampoco me parece corto. Me parece ser una persona normal y así mirándole. Pero tengo que pedir para que abra la boca para poder mirar la úvula, porque ahí puede ser que haya una complicación, pero así mirando al paciente así como está, no me parece que va a ser complicado. Sí, muy cierto, Doctor, Giovanna. y el A mí paciente también está despierto, el paciente, no es que está Sí. dormido o somnoliento. Sí, no me refería por la anatomía estén mirando así, ¿te parece? Pero hay que pedirle que abra la boca también, así como comentaron los compañeros, es cierto, pero a mí también me parece que no es difícil. Vamos a irse acá. Dice, a mí también me parece difícil. Vía aérea difícil o fácil, dice intubación oral asistida con medicación. Y hacemos una presión del cricoide y succión, dice, se aspira, mantener inmovilización en la columna, como ya hablamos, y plan para el fracaso. Yo que tendré una guía, hay una guía que se llama buggy, que suele ser un plástico alargado con una punta bien roma, y con ese a veces se suele hacer la intubación, se suele hacer como se usa una guía. Y después tenemos la que se usa con el videolaringoscopio, la cricotiroidotomía también por punción y la vía aérea quirúrgica, que es la traqueotomía, ¿verdad? La que más se suele usar es la cricotiroidotomía porque es mucho más fácil. Doctor, consulta, Sí. ¿por qué se habla de plan para el fracaso? ¿A qué se refiere? No, y si yo no puedo hacer la intubación, ya le hice, yo le cedé al paciente le cedé al paciente y no puedo intubar. Entro con la laringoscopia y yo no veo las cuerdas vocales, porque eso es lo que hay que mirar. Las cuerdas vocales hay que mirar. Y yo no veo la epiglotis, porque tengo que levantar la epiglotis y ahí meter el tubo. Y yo no llego a soltar. Y eso todo es por el cuello corto, la apertura vocal es muy... Entonces, tengo que prever yo ese detalle. Entonces... En todo caso, o sea, si fallamos con ese, entonces serían esos lo que después hacemos. Así mismo, yo tengo que tener preparado todo esto que está ahí, plan para el fracaso. Si yo no puedo hacer con este, tengo que prever todos estos detalles para entrar ahí. Tengo que saber hacer eso, porque si no se me va a quedar mi paciente, porque el paciente que cuando se le hace la relajación, se espera 40 minutos para que el relajante termine, porque nosotros no tenemos acá el medicamento que se llama succinilcolina, que el efecto es poquísimo tiempo, 10, 15 minutos nomás. Acá usamos nosotros que es otro que se llama Trachium, el medicamento que es la droga, y así el nombre comercial le estoy diciendo yo, que más ni enseguida Propofol, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No es Propofol. No, Propofol es otro también que se usa, el relajante muscular.
Los curares son, pero el nombre comercial, el nombre de la droga es lo que no me está acordando, pero sí me acordaba. Pero es un curare, un relajante muscular que se usa para intubar al paciente. Y el efecto es 40 minutos. ¿Sí? Se recomienda intentar 3 veces. Cuando en 3 veces no te sale, ya no te va a salir más. O dale a otra persona que intente hacerlo. Porque si no ya se lesiona las vías aéreas, empieza a sangrar y ahí ya es lo peor que te puede pasar. Se recomienda generalmente el que sabe hacer, una vez ya hace, no dúdalo mucho. A veces puede ver que no esté bien relajado el paciente y ahí puede ser que demores un poco, 2 veces intentar, pero si en 3 veces no te sale, probablemente a vos no te va a salir más. Doctor, ¿y no es remifentanilo? No, no es remifentanilo, no. Le digo enseguida ahora ¿cómo se llama? Atracurio puede ser, profe. ¿Cómo? Atracurio. Atracurio es el nombre comercial. Atracurio, sí. Pero es un curare. Pero antes, le digo ahora mismo, sí, besacilato de atracurio, 50 miligramos, así mismo, así está bien. Bueno, pasamos al otro. Acá, mira, el preoxigenar, para intubar hay que preoxigenarle. Hay que hacer la presión cricoidea, se hace la sedación con midazolam. La dosis de midazolam suele ser, se suele usar de 7,5 a 10 miligramos. La dosis es 0,3 miligramos kilogramos peso. La relajación, acá la que le cuento que succinilcolina nosotros no tenemos acá, usamos el atracurio, así como dijiste. Y se inyecta el atracurio y se espera 3 minutos aproximadamente, 3 a 5 el tiempo de inicio de acción, y ahí se intenta, no que se inyecta y ya se hace. Se coloca el tubo intubar y después se confirma si la auscultación está bien. ¿Cómo se confirma ese? Se pone un estetoscopio en ambos campos pulmonares y se insufla ahí el pulmón. Y controlar también tu saturación de oxígeno. Después ahí se libera la presión y se ventila después. Después se infla el CATS. Acá tiene, ustedes no sé si conocen el tubo de intubación, ¿verdad? ¿Conoce usted el tubo? Que viene por número. Viene desde los 2 milímetros y el CATS es a partir de los 4, a partir del número 4 milímetros, viene con balón y sin balón. Lo más chiquitito es sin balón y lo más grande es con balón. También hay grandes sin balón que se suele usar, pero la mayoría usan los con balón. Yo les mostré hace rato, ustedes dijeron que era una vía aérea fácil, la mayoría me describieron, y les muestro si este es fácil o difícil. ¿Este es una vía aérea difícil? Muy difícil de dar. Ahí está Juan. Este sí es muy difícil. Mira, no vemos la lengua, mira, está una... y entonces, ¿qué le vamos a recomendar a este? Podría ser un método quirúrgico, doctor, una traqueostomía, por ejemplo. Este puede ser directamente o intentar por lo menos hacer una naso. Oral ya es difícil. La naso puede ser con un fibro, hay que hacer un fibro, naso, puede ser eso, ¿verdad? Entrar por la nariz y ya envainado ya con nuestro tubo y colocando. Esa puede ser una opción. Y la otra opción es la cricotireotomía directamente. Estos son difíciles ya. Ese día no vas a intentarlo hacer ya intubar por oral, ya es difícil. Entonces ya pasamos, no le pregunto más porque es muy fácil ese, ¿verdad?
Vía aérea definitiva en la difícil. Obtener ayuda, dice, primerito, estar preparado. Considerar la posibilidad de una intubación por secuencia rápida versus intubación vigil despierto. Entiende esta parte, dice, considerar la posibilidad de una intubación de secuencia rápida versus intubación vigil despierto. Vamos a ver si qué está, vamos a preguntarle a Kevin qué piensa de este, Kevin. Doctor, usted me preguntó a mí, ¿Qué piensa? porque no escuché bien. Esta tercera opción, considerar la posibilidad de una intubación de secuencia rápida, dice, versus intubación vigil despierto, dice. ¿Cuál sería la pregunta, doctor, de eso, sobre eso? No, ¿Cuándo ¿quién? considerar eso? Si entendés vos qué quiere decir eso. Ah, sí. Lo que yo entiendo es la intubación vigil despierto cuando el paciente está obviamente consciente, pero se le tiene que realizar una intubación, ¿cómo decirle? Rápida, o no es el tema así. Sí, está bien el concepto está bien. ¿Quién alguien del auditorio entiende sobre eso? ¿Qué quiere decir eso? Es intubarle al paciente despierto, sin dormirle, sin hacerle un relajante muscular, por el riesgo a que yo me complique en la intubación. Entonces, ¿en quién se hace principalmente este tipo de anestesia? Se hace en la cirugía, por ejemplo, que se opera por obesidad mórbida. A ellos toditos se les duermen sentados. O sea, perdón, se le intuban sentados. Se le hace sentar, se coloca el tubo despierto, el alumno se le acuesta y otro generalmente se le hace sentado. Y una vez que se coloque todo el tubo, ahí se infla y se le seda. Porque cuesta mucho a ellos, porque son muy grandes, son pacientes muy grandes. Entonces, ese quiere decir eso, colocarle el tubo endotraqueal, se da con una pequeña sedación, pero despierto. Él está despierto, está hablando contigo, ahí se le va colocando el tubo. Eso es vigil, le llama vigil despierto. Y se usa muchísimo, veo muchísimo yo que a los pacientes con cirugía de obesidad mórbida se le hace este tipo de anestesia. Y se puede hacer también un paciente accidentado, se puede hacer también. Mantener inmovilizado siempre la columna, como vimos hace rato. Este paciente probablemente vamos a intubarle acostado, ¿verdad? No vamos a hacer sentado como se hace en la obesidad mórbida. Pero se le hace despierto, no se le seda, no se hace un relajante muscular. Entonces se revisa bien y se hace, pues se hace con hay videolaringoscopio que equivale al tubo y ese tiene una camarita y vos ves ahí, ese se llama videolaringoscopio. Y está el fibrolaringoscopio que es fibroscopio, que es otra cosa, que es un tubo largo y en ese se le coloca ya el endotraqueal y se puede hacer por la boca o se puede hacer por la nariz. Y considerar el uso siempre de guía elástica y también este que está acá dice LMA, viene a ser la máscara laringea, ¿verdad? La máscara laringea que se suele usar mucho. Pero que se coloca, se llama, el término le voy a mostrar después más adelante cómo se coloca y solamente no es un tubo, sino que obstruye solamente la vía respiratoria y pasa el aire a través de eso. La vía aérea quirúrgica, como ya hablamos, y otra secuencia avanzada técnicas avanzadas de vías aéreas. Doctor, para Sí. aclarar, ahí entonces para diferenciar en el anterior, doctor, para diferenciar cuando hacemos una intubación vigil despierto y el otro es netamente lo de la anestesia, que en uno no usamos la anestesia, en el otro sí. En el vigil despierto se usa anestesia local. ¿Qué es local? Ese aerosol se usa. El anestésico aerosol. Ese nomás se coloca en el vigil despierto.
no se usa el relajante muscular. Esa es la diferencia, el atracurio o los curares. Ok, ok. El atracurio entonces es lo que no usamos. Ese Muy no bien. usamos, sí. Usamos después, una vez que nosotros le colocamos el tubo, aseguramos la vía aérea, ahí le sedamos. Ahí ya le dormimos nosotros y ya hacemos mecánica la respiración. Ok, ok. Y la vía aérea Gracias. definitiva, ¿sí? Gracias, doctor. Si nosotros le hacemos eso despierto, no hay, o sea, mayor riesgo para mí de que nos vomite o no le va a producir más dolor. No, nada no hace. Nada no hace. Porque él respira ya, empieza a respirar por el tubo y como si fuera normal. Ya no puede hablar más nomás porque ya pasa por las cuerdas vocales. Y la vía aérea definitiva puede ser quirúrgica, tenemos la cricotireotomía, que es con aguja. Mira, acá ve usted la aguja y después se van colocando los dilatadores. Este tiene una técnica, se llama técnica de Sellinger. Se compra ya el set completo. Yo coloco un tubo y voy colocando los dilatadores y va aumentando el tamaño de la incisión que hice, un pequeñito. Y otro directamente ya abro ya con bisturí la medida que yo quiero, coloco una pinza y meto directamente ya el tubo de acuerdo a la medida que voy a colocarles. Que tiene un número también, que suele ser 6,5, 7, 7,5 y 8. Llega ahí hasta 9 también el número. Bueno, entonces este es un algoritmo que se suele usar. Yo voy a pasar nomás a este. ¿Cómo puedo saber que el tubo se encuentra en el lugar correcto? Dice ver el paso del tubo a través de las cuerdas vocales. Que hablamos que las cuerdas vocales hay que mirar el tórax si se expande, ocultar, que ya le dije yo que hay que ocultar los pulmones si entra o no entra aire. El oxímetro de pulso me tiene que marcar que mi saturación está buena. Mi detector de CO2. Si yo tengo detector de CO2, es lo mejor que pueda haber porque el mecanógrafo te marca bien si tu tubo está en tórax o está en la vía aérea o está afuera, no te marca este es muy práctico y muy fiable el detector de CO2, pero este es muy difícil en nuestro ambiente de encontrar. No todos los hospitales tienen, y si tienen una urgencia, detector de CO2 qué sé yo, una de las maravillas ya porque es difícil, porque es muy caro este equipo. Y no todos los oxímetros de pulso, todos tienen hasta en su bolsillo, pero para un detector de CO2 no. Y una radiografía, con eso yo puedo saber si mi tubo está en el lugar correcto. ¿Alguna pregunta hasta acá? En este caso, doctor, no Súper se claro. considera lo de hacer una traqueostomía, por ejemplo. O se limita exclusivamente a la cricotireotomía. No, ¿se acuerdan que ya hablamos la opción puede ser la cricotireotomía, que es más fácil, menos complicado, sangra menos, más rápido todo, y está la traqueotomía. Si vos tenés un cirujano hábil, probablemente te va a hacer la traqueotomía, aunque la cricotireotomía es rapidísimo también. En terapia, por ejemplo, hacen toda técnica de Sellinger, pero supongamos que esto ocurre, por ejemplo, en un lugar donde vos no tenés instrumentales. La cricotireotomía es lo más práctico que hay, porque ahí no hay músculo, no hay... es una membrana que vos creás y ya colocás directamente ahí. Sin embargo, la traqueotomía tiene que pasar músculo, la línea media y puede sangrar. Está la glándula tiroidea ahí cerca también y puede tener problemas de sangrado. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Alguien más? ¿Profe? ¿Quiere agregar una cosa? No, al final tengo varias preguntas a ver si se captó en el auditorio. Entonces, bueno, pasamos nomás al resumen. Ok, bueno, entonces, en resumen, siempre hay que sospechar el compromiso de la vía aérea en todos los pacientes traumatizados. Las maniobras y dispositivos para establecer una vía aérea permeable incluye elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula. Este se llama maniobra básica, ¿verdad? La cánula orofaringea y nasofaringea, la máscara laringea, es la que LMA también le llama, la máscara laringea, el tubo esofágico multilumen, y la guía
es elástica de Buggy. Este es muy difícil de conseguir, pero la mayoría de los anestesiólogos tiene, pero hay que tener siempre en los lugares, porque es un tubo largo plástico que se usa para la intubación. Ayuda muchísimo. Toda la maniobra sobre la vía aérea debe mantenerse la inmovilización de la columna cervical. La vía aérea que está indicado cuando la intubación no se puede realizar. La evaluación de la permeabilidad de la vía aérea y la adecuada ventilación debe realizarse con rapidez y precisión y son esenciales la osimetría de pulso y la capnografía. Una vía aérea definitiva requiere de un tubo colocado en la tráquea, manguito inflado, oxígeno, ventilación asistida y vía aérea segura. El mejor dispositivo para una alta concentración de oxígeno aéreo inspirado es a través de una máscara, válvula, bolsa de reservorio con un flujo superior a 11 litros por minuto. Durante el COVID se usó muchísimo esta marca de reservorio para la oxigenación de pacientes porque con la mascarilla se pierde mucho, con la mascarilla simple nomás se pierde mucho. Por eso es máscara, válvula, tiene la valvulita, y bolsa reservorio. Doctor, ¿qué sería la capnografía? Ahí mencionó. El oxímetro es igualito al oxímetro de pulso, pero con la diferencia que él te mide el CO2 en la sangre. Ah, ese es el detector de CO2. Ese es Jorge. Detector de CO2, así mismo, el detector de CO2 en la sangre. Que el valor normal es hasta 30, suele ser 30, 35 por ahí. Ya. Yo quiero hacer algunas consultas al auditorio de comprensión así general primero. Vamos a empezar con Jorge Peralta, ya que hoy está con cámara prendida. Vamos a aprovechar. Si vos tuvieras que resumir nuestra clase de hoy en 3 líneas, ¿qué sería lo que vos rescataste de la clase que acaba de dictarse? Así, conceptual nomás, no vamos a decir el contenido de la exposición. Okay, ¿Me entendió la pregunta? Sí. Primeramente lo que aprendimos es a identificar un paciente si es de una vía aérea difícil o una vía aérea fácil. En determinar si en cuanto a su anatomía, si presenta o no algunas diferencias que nos van a generar un pronóstico peor en cuanto a la restauración de su vía aérea. Además también de las maniobras básicas que podemos realizar, como la elevación del mentón, la retracción de la mandíbula. Además también qué tipos de dispositivos tenemos que tener preparados, las cánulas, la orofaringe, después también los laringoscopios para el momento de realizar la intubación. Además también el doctor habló de cómo controlar en nuestro trabajo otra vez si es que se realizó bien la intubación, cuáles son los métodos, que puede ser por radiografía, el oxímetro de pulso, el detector de CO2, que ahí anoté que se le denomina también capnografía, y entre otras cosas. Ya, No sé excelente, Jorge. Vos sabías de que cualquier examinador, cuando vos le hablas más de 1 minuto, ya no atiende lo que vos decís. Por eso que tienen que hablar mucho cuando dan una explicación en un examen. Sí, pero muy bien, te escuché muy sólido. Le pregunto a Juan Manuel Ortiz, estas recomendaciones que hoy tenemos y de las que podemos levantar criterios muy útiles, ¿se refiere a un traumatizado de característica particular o se refiere en general? Yo te llamo, doctor, en un ratito. Yo te llamo. Gracias. ¿Me entendió la pregunta, Juan Manuel? Sí, doctor, acá reciencito se fue la luz, pero escuché su pregunta. Y las recomendaciones va para ambos casos, va para todo paciente que tenga la necesidad
de realizar una permeabilización de la vía aérea. Entonces, todas las recomendaciones va desde un paciente que tiene una vía aérea fácil, como estaba mencionando primeramente el doctor, y luego a personas que tienen dificultad o una vía aérea difícil. Sí, señor. Y en particular, parece que la observación se enfatiza para aquellos que tienen un traumatismo en la parte de arriba. Es decir, este tema del traumatismo facial. El traumatismo arriba en particular agrega evidentemente esa dificultad. Un paciente que tiene cuello corto o lengua grande, vamos a poner nomás para hacer rápido, y tiene un traumatismo facial, se complejiza mucho más todavía. ¿Y cuál sería, vamos a preguntarle a María José Carvalho, cuál sería el mensaje, vamos a decir, con estos conceptos que hoy, vamos a decir, tuvimos? Porque ¿para qué se adquieren los conceptos? Para aplicar. Que de ahí viene el criterioso y quien salva más vidas. Porque el bruto naturalmente quiere ser héroe siempre. El bruto siempre quiere ser héroe. ¿Qué significa, por ejemplo? Que aborda evidentemente un caso que no va a poder intubar y pierde el paciente cuando definitivamente no está dentro de su alcance, llámese por inexperto, llámese por otro motivo o el caso en sí, y entonces el bruto no mide eso. ¿Cuál sería el mensaje entonces, María José, si nosotros tuviéramos que rescatar como un mensaje de estas directivas múltiples, que son rápidos? El doctor Noguera tiene estilo americano, señala la idea fuerza nomás y ya pasa de diapositiva. Entonces, ¿cuál sería el mensaje con estas pautas que hoy manejamos? Manejo de la vía aérea y ventilación, que fue el título que nos dio en la clase. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros, María José, si es que podríamos resumir lo que vos pudiste rescatar por lo menos? Y creo que el principal mensaje es que para cada paciente tenemos que tener en cuenta las características que este paciente presenta antes de decidir qué camino terapéutico tomar. Tipo, si tenemos que revisar bien dependiendo de la vía del paciente, si es que es difícil, fácil, para no cometer un error. Podría ser un mensaje muy importante de identificar, así como el diagnóstico. Tanto el año pasado conversamos de tener una postura diagnóstica para este año, decir, en base a eso, hacer los estudios y tratarlo, ¿verdad? Porque eso es muy importante lo que menciona María José Carvalho, el hecho de identificar al paciente ya viene de por sí con un trauma cráneoencefálico importante que imposibilita tal vez intubar por cualquiera de los medios, y entonces si no se puede intubar hay que hacerlo, conseguir la permeabilidad de la vía aérea por método quirúrgico. Tenemos otra, ¿verdad? El hecho, llámese por la característica del paciente, por la complejidad del trauma, o puede ser, pongan siempre dentro de esas posibilidades nuestro recurso propio. Sí. Yo creo que vamos a estar entre los criteriosos, no en la línea de los brutos, que no entiende lo que va a hacer, nunca hizo, y para salvar la situación con el público intenta algo que él sabe que no tiene condiciones. Ese es el bruto que yo llamo. Y lógicamente ya se imaginará el resultado. Es yo le llamo ya
en fin, por, ¿cómo le llaman ustedes a esos que tienen problemas permanentemente? Abdomen con fiebre, no sé cómo, hay una expresión que hay que traducirle a los compañeros que no hablan guaraní. Y entonces, ya de por sí, por eso tenés el accidente. Que se ríe Juan Manuel, ¿a qué me refiero? Tigracú. Sí, ya por Tigracú luego, tradúcanle después a Fabricio eso que es lo que estamos diciendo. Es decir, ya de por sí por Tigracú luego viene y tuvo el accidente y se complica, eleva la fiebre del abdomen, porque en español significa, parece que fiebre del abdomen, abdomen caliente, significa literalmente, va y encuentra otra vez en el escenario para su, vamos a decir, salvación, en este caso, un profesional que no tiene las condiciones mínimas y se atreve a realizar. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje importante. Tengo 25.000 preguntas que quiero hacerle para ver un poco cómo llegó nuestra actividad de hoy. Siempre hay que, mala suerte significa, mala suerte, dice Alexis como traducción, que podríamos llevarle al Tigracú. Entonces, siempre hay que chequear, y no olviden eso. Cuando leíste una página de manejo de vía aérea y ventilación, al final de la lectura verifiquen un poco qué les quedó. Lo mismo que en la clase. Verifiquen siempre al final de la clase qué les quedó a ustedes. Eso puede ser escrito, puede ser memorizando, lo que sea. Por eso yo tengo la metodología de registrar las ideas fuerza cuando hay una exposición. Es decir, y tiene siempre una coherencia, se nota que arranca con esto y termina con esto. Por eso hablo de mensaje. Eso quería compartir con ustedes, ya que con el doctor Noguera siempre tenemos esta oportunidad de intercambiar, hacer un poco un debate sobre este tema, ya que tenemos poco paciente en el hospital. ¿Me entienden? Es decir, no tenemos pacientes, pero hacemos un poco este momento interactivo para poder hacerlo llevar a una conceptualización práctica. ¿Tenés alguna pregunta, doctor Noguera? ¿Algo que quiera ampliar? No sé si vamos a seguir con ventilación o con esta clase nomás. Viste que hablamos solamente de vía aérea, nos falta tórax. No sé si quieres seguir tú con tórax, es 40 minutos más ese. Nosotros no tenemos previsto una clase de tórax. No, doctor. Y mi grupo tiene práctica de pediatría. Sí. Ya choca entonces con otra actividad que tienen. ¿Por qué no dejamos? Tenemos que completar ventilación. Entonces, si podemos, doctor Noguera, en la siguiente clase, ventilación es muy importante. Manejo de vía aérea y ventilación no fue el título. Entonces, hacemos como primera parte ventilación. Total, en día estándar tenemos 2 horas, vamos a decir, de hora teórica. Y entonces no hay problema. ¿Sí te parece, doctor Noguera? Sí, sin problema, profesor, sin problema. Ya. Entonces, gente, con esto concluimos. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Noguera. Y entonces el próximo miércoles vamos a partir con ventilación y después lo que tenemos como ya indicado para ese día, creo que le toca traumatismo cráneoencefálico, y creo que me parece que toca traumatismo de tórax luego en el siguiente, no me acuerdo bien, o ya era traumatismo abdominal. Ya, bien, gracias de nuevo, gente, y entonces ya tienen previsto sus actividades para no interrumpir eso, por eso ya concluimos en esta parte. Gracias de nuevo, doctor Noguera. Doctor, Dígame. ¿me pudiste modificar mi asistencia? Sí, en el mismo auto que te escuché pude modificar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, para que veas que te tengo muy en cuenta. María Celeste de Unjó Garbini, puse presente, no hay problema. ¿Otro más que quiera? Gracias, doctor. Sí.
¿Otro compañero, compañera?